presionase el botón de pausa en la vida y se diera tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decir. Me gustaría descubrirlo. ¿No sería maravilloso que en el afán, en la prisa que tenemos todo de qué sigue, ni siquiera tenemos tiempo para pensar? ¿Qué tal si nos detenemos y pensamos, ¿por qué están pasando las cosas que están pasando en México? ¿Por qué están pasando las cosas que están pasando en el mundo? ¿Qué tal si Dios quiere que te detengas? ¿Qué tal si Dios quiere que pienses? Es decir, hoy te voy a demostrar que muchas veces vienen problemas a nuestra vida, problemas a nuestra nación, porque Dios pretende que nos detengamos a pensar en Él. Yo creo que debemos hacer una llamada urgente de oración. Hay un SOS llamado de auxilio al cielo. Daniel, el profeta, está en Israel, está en Babilonia, sabiendo que su nación está destrozada, y se decide ponerse a orar. Y gracias a que este hombre se puso a orar, toda la nación y todo el mundo cambió. Dios mueve cielos y cambia naciones cuando nos ponemos a orar. ¿Estás durmiendo? ¿Te has quedado dormido? ¿Qué tal si te das cuenta que dormiste apaciblemente sin percatarte en lo más absoluto de la hora? Sin embargo, ¿qué tal si hoy Dios ha decidido, oye, despiértate? Ya no puedes seguir viviendo por lo fútil, por lo sin sentido, por lo que no tiene importancia. Nos preocupamos por nuestras carreras, nos preocupamos por lo que vestimos, nos preocupamos por lo que dirán, nos preocupamos por cuánto dinero tenemos en el banco. ¿Cuántas cosas nos preocupan? Yo un día les dije, no se acuerdan, el día que tú y yo nos estemos muriendo, que nos sepamos que nos quedan 1 hora o 2 horas de vida y podamos estar conscientes todavía, ¿qué querríamos en ese momento que nos trajeran a nuestro cuarto? Oigan, tráiganme todos los estados de cuenta para ver cuánto dinero voy a dejar. O tráeme el coche porque lo quiero sobar, qué coche tan bonito tengo. O tráeme los títulos que conseguí durante mi vida. Yo creo que cuando estés al final de tu vida, lo que te va a preocupar es cuánta gente está contigo en tu cuarto, cuánta gente amaste y te amaron. ¿Sabes? La rutina diaria, todas las responsabilidades, todo el desafío de fechas límite, de entrega, de trabajo, presión persistente de los problemas, la economía, la vida agitada, el tráfico, etc. Todo tiene el objetivo de cargar nuestros pensamientos. Mi tiempo, con la urgencia del hoy y de la hora. Y de repente Dios ve la vida, te ve a ti, me ve a mí y dice, eso no, en lo que estás viviendo y de la forma en la que te estás conduciendo, no es lo más importante. Yo no sé por qué se pasa. Perdón. Entonces, lo que les quiero decir es que de repente Dios dice, ¿cómo le hago para llamar la atención de Miguel? Porque está ocupado en tonterías que no le van a servir el día que se muere y pasa la eternidad. Así que Dios muchas veces está preparando algo para hacerme consciente de algo más importante. Así que hoy la carga más importante que tengo para empezar este año es, ¿qué tal si Dios está tratando de captar tu atención? Despertarte. Caminamos dormidos cuando debemos estar en la alerta máxima. A ver, piensen lo que les estoy diciendo. Si somos la generación que estamos previa a la venida de Cristo a la tierra, si se están cumpliendo más profecías que nunca en la historia de la humanidad, ¿deberíamos estar preocupados por las cosas que nos preocupamos? ¿O deberíamos de estar con mucho mayor interés preocupados de cosas eternas? ¿Sabes? Es muy importante que nos demos cuenta que tenemos que ser despertados del letargo, de la complacencia hacia nuestras vidas, apatía que estamos viviendo. Ok. Dice ahí, despierta México. El desastre puede golpear en cualquier momento. Hay naciones que de repente despiertan ante una terrible situación, un problema de clima, alguna situación de guerra, alguna rebelión, etc. Las tormentas son y pueden ser mensajeros de Dios. Tu esperanza no debe de estar en un gobierno, tu esperanza debe de estar en Dios. Con todo el conocimiento que tienes acerca de las cosas que puedes hacer, de los proyectos maravillosos que ayudas a tu trabajo, etc., no deberías de detenerte y pensar que por encima de todo Dios tiene tu futuro en sus manos.
y que un día vamos a dar cuentas ante Él. Así que ¿por qué no nos despertamos y decimos, lo que hoy está pasando en México, lo que hoy está pasando en el mundo, ¿no debería de ser una señal de alerta fuerte? ¿Qué me dices tú de lo que estamos viviendo en esta semana en México? ¿No estás escuchando el señal de alerta de Dios que dice, despierta, te necesito para algo más importante que para lo que estás viviendo? Yo pienso y espero que sí. Ojalá esta señal de alerta te despierte a ti y me despierte a mí. Así que déjame contarte algo rápido. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto de los 46 centímetros? Hay un hombre que algunos de ustedes han de saber, se llama Tom Landry, el entrenador de los Dallas Cowboys en los años 70, 80 y 90. Uno de los entrenadores más exitosos que había. Cuando él daba pláticas, él decía que él conocía buenos atletas y grandes atletas. Entonces le preguntaban que cuál era la diferencia entre un buen atleta y un grande, extraordinario atleta. Y él decía que la diferencia estaba en 46 centímetros. La gente preguntaba, ¿cómo que 46 centímetros? Sí, dice. Tú puedes ver a dos atletas extraordinarios, muy buenos, pero uno es grande y otro es simplemente bueno. Y la diferencia son 46 centímetros. La distancia que existe entre la cabeza y el corazón. Dice, porque hay personas que simplemente saben lo que tienen que hacer y juegan sabiendo lo que tienen que hacer. Pero hay unos que juegan con esto, con el corazón. Y los que juegan con el corazón hacen las cosas de tal forma que hacen que su desempeño sea extraordinario, una habilidad excepcional. Ahora, pensando en estos 46 centímetros, pensaba yo, en la vida, la diferencia entre un buen hombre y un hombre extraordinario, entre una buena persona y una persona extraordinaria, son 46 centímetros. La distancia que hay de tu cerebro acá. Si Dios logra conquistar tu corazón, si Dios logra cautivarte, no con tu mente, sino con tu corazón, y hacerte ver que Él tiene un proyecto para tu vida, que tu vida puede ser extraordinaria, no importa cuáles sean las condiciones actuales de tu vida, dice, dame tu vida, te dice Dios, y yo voy a hacer de ti alguien maravilloso. Estamos familiarizados con las escrituras, conocemos la Biblia, sabemos las tradiciones, nos sentimos cómodos en un grupo de estudio bíblico como este, pero verdaderamente hacemos pocas cosas grandes, porque Dios no tiene nuestro corazón, tiene nuestra cabeza. Así que quiero compartir brevemente el día de hoy este pasaje que vas a ver aquí. Te voy a contar lo que le pasó a un hombre que se llama Isaías. Le cambió la vida, vivió un avivamiento, porque algo le pasó que espero que te pueda pasar a ti y a mí en este año y especialmente este día. Sabes, yo creo que lo que está pasando en México es una señal de alerta para la iglesia, para los corazones de los que conformamos lo que se conoce como el pueblo de Dios. Es un llamado que enciende el anhelo de ver a Jesús otra vez. Lo que vas a ver aquí es un hombre que comienza con una mala noticia. Dice, en el año de la muerte del rey Isaías. Así comienza este pasaje. Isaías era amigo del rey, lo conocía, quizá había cenado el día anterior con él, se le había pasado increíble, y de repente al día siguiente se despierta en la mañana y le cuentan, ¿qué crees? El rey se murió. ¿Qué? ¿El rey se murió? Yo me imagino que esto fue algo terrible, espantoso, una terrible noticia para Isaías. Su rey había muerto. ¿Sabes? Yo no sé lo que estés viviendo el día de hoy, pero quizá este año no ha empezado bien. Quizá oyes problemas económicos, quizá puede venir un problema de salud, quizá la caída de la bolsa de valores, una recesión. Yo estaba pensando, ¿te imaginas los de San Luis Potosí? Va a venir la Ford, nos va a poner una fábrica, ya tenemos el terrenito. ¿Qué crees? Yo conseguí el terreno de enfrente y les voy a vender tortas. ¿Me explico? Estabas tú pensando todo maravilloso. Te vas a festejar las fiestas de fin de año diciendo, wow, ¿qué año viene para nosotros? Y de repente, una noticia, un mensaje. Ford cancela poner una fábrica en este estado de México. Y de repente te das cuenta que estás en una tormenta que puede provocar grandes conflictos a tus proyectos y a tus planes. Yo te voy a decir algo, a veces las experiencias de nuestra vida sacuden nuestras vidas
Y esto solamente nos puede preparar para un encuentro más real y verdadero con Dios. Dios dice que la gente rica muchas veces tiene un problema. Se siente tan cómoda con su vida que no pone atención a cuando Dios los busque. En ese sentido, la Biblia dice, es mejor cuando no tienes mucho, cuando la vida no te ha sido muy fácil, porque entonces probablemente vas a escuchar con más atención cuando Dios se te acerca y te dice, te amo, te conozco, eres especial para mí y quiero hacer algo muy grande a través de ti. No me importa quién seas, no me importa qué lugar ocupes dentro del proyecto del mundo, ¿verdad? Porque muchas veces no estás exactamente arriba donde te gustaría estar en este proyecto. Pero Dios llega y te dice, no me importa dónde estés, para mí tú eres importante, eres mi hija, y eres mi hijo, y yo puedo hacer algo grande a través de ti. Así que viene un problema a nivel económico, a nivel de tu salud, y de repente te das cuenta y dices, ¿y ahora qué hago? Vas a darte cuenta que lo ideal es voltear al cielo y mirarlo a Él. No ignoremos el mensaje que Dios nos quiere dar. Es posible que Dios hoy te esté llamando y que Dios te quiera decir algo importante. Sea lo que fuere que Isaías estaba pensando en ese momento, estoy seguro que estaba afectado. La muerte de Usías no era algo fácil para él. Y de repente, viendo que todo está así, de repente ese día va a ver a Dios. Ese día va a suceder algo impresionante en la vida de Isaías. Así que vamos a ver esta experiencia, ojalá nos pase algo parecido a nosotros. Todo comienza con una mala noticia. Vamos a leer el versículo. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor. ¿Cómo ves? En la época de más grandes problemas de mi vida, vi al Señor. Les digo una cosa, este año va a ser muy duro. Este año no va a ser fácil. Pero yo le pido a Dios que este pueda ser el año en donde tu relación con Dios pueda ser la mejor de tu vida. En la que puedas tener esta experiencia personal de avivamiento que tuvo Isaías. Vi al Señor excelso y sublime, sentado sobre un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, ángeles, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Son las experiencias más extraordinarias que uno ha llegado a vivir en su vida, lo que estás viendo aquí. ¿Sabes? A veces no nos damos cuenta quién es Dios. A veces nos hemos familiarizado demasiado con alguien. Yo les voy a contar brevemente algo. El día que yo conocí a mi esposa, me quedé con la boca abierta literalmente porque veía una jovencita extraordinariamente bonita. Y dije, wow, qué niña más bonita que va a llegar a mi estudio. Qué emoción, lo voy a cubrir, voy a dar un súper mensaje, ¿no? Estaba listo, estaba feliz de que estuviera ahí. Después me di la cuenta de que yo no le llamaba la atención, que yo no era necesariamente un chavo que la trajera. Ella sí me atraía. Durante años fuimos amigos y durante años pensé, qué afortunado va a ser el hombre que se casa con ella. Siempre lo pensé, siempre dije, qué bárbaro, no sé quién voy a ser, pero ese chavo se va a ganar la lotería. Y un día Dios movió las cosas para que ella se fijara en mí y finalmente nos casáramos. Yo me acuerdo cuando tú me hubieras conocido en esa época, no hablaba de otra cosa. Liz me hizo caso, ¿no? Les digo, pellízcame por favor para ver si no estoy durmiendo, ¿no? Y de repente pueden pasar años, tenerla junto, y lo que antes era excelso, maravilloso, extraordinario, se vuelva común. Y no le haga caso, no se me estoy explicando, no me importe tanto ahora. Ese sería lo terrible que me pasara a mí, ¿estás de acuerdo? Que yo volteara a ver a mi esposa y a mi esposa ya no la viera como lo que ella es, algo extraordinario, maravilloso. Yo me pregunto, ¿qué pasa si te estás familiarizando tanto con Jesús, con Dios, en tu vida diaria, que has perdido el hecho de que Él es el Rey del universo? Él es grande y excelso, dice ahí, sublime. De repente Isaías lo ve y dice, wow, conocer a Dios como realmente es algo que cambia la vida de las personas. Yo le pido a Dios que este año podamos ver a Dios, verlo como Él es, un ser que te ama, que te cuida, que te protege, y que para Él eres muy especial y que esto cambie por completo tu vida. Dice el siguiente versículo: y se decían estos ángeles uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso,
Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Yo te voy a decir una cosa: abre los ojos de tu corazón para que puedas ver al Creador. No, que deje de ser algo común en tu vida. Cuando Isaías levantó la mirada esa mañana, vio a través de sus ojos algo que jamás había visto en su magnitud. Así que sus ojos se llenaron de lágrimas. Vio al Señor, no solo sentado en un trono, sino sublime. Así que hoy te pido, abre los ojos de tu corazón a la posición que Él ocupa. Sí hay problemas en México, pero Dios sigue sentado en su trono. Abre los ojos de tu corazón y alaba, porque Él es el único digno de recibir la gloria. Los ángeles, los más poderosos que hay, se la pasan diciendo: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Yo quisiera que tú te des cuenta algo: el día que veamos a Dios, no podremos seguir viviendo igual. Nuestra vida cambiará. Vamos a ver luego lo que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo dice 5. Entonces Isaías gritó: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo te dije que a veces me he tenido que dar codazos para decirme que alguien muy importante está junto a mí. A veces no me da cuenta. Me contan de que un día están unas personas en un lugar y de repente saludan a este hombre, se llama Hefner algo. Y entonces lo saluda Hefner, este hombre que estoy platicando, era un artista muy famoso. Y entonces pues lo saludan, lo abrazan, y venía un asistente de este hombre y le presenta a este señor y dice: se llama Hefner algo. Entonces lo saluda y ya se va, este artista se da la vuelta y se va. Y entonces ya que se va, se voltean a ver los que lo habían saludado primero y el asistente. Y entonces le dicen estas personas al asistente: ¿qué opinas de este hombre? Dice: nunca había visto a Hefner, da otro apellido. Hefner, el otro, es el dueño de Playboy. Entonces él pensaba que había conocido al dueño de Playboy, y en realidad había conocido a un artista muy famoso. Entonces todo el mundo se le queda viendo y le dice: no es el dueño de Playboy, es un artista. Pero lo más chistoso fue para ellos que durante todo el tiempo que estuvieron, él se imaginaba: este man es el dueño de Playboy. Él siempre pensaba que estaba hablando con el dueño de Playboy, y estaba hablando con un artista en realidad. Cuando me contaron esta historia, yo pensaba: ¿cuántas veces tú sientes que estás con alguien y en realidad es otra persona? El día que tú realizas quién es Dios, de repente caes en la misma cuenta que Isaías de: Él es Dios, Él es el Creador, Él está aquí, Él me está viendo, me voy a morir. Dice: ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y mis ojos han visto al Señor. Algún día espero que puedas darte cuenta quién es Él, y ya no lo confundas, y te des cuenta que estás viendo ni más ni menos al Creador. Mira, Él está aquí, está delante de ti, y te dice que te ama, y te dice que quiere usarte. Y obviamente lo primero que pasa cuando ves a Dios como realmente lo debes de ver, lo primero que te sucede es que tú empiezas a decir: yo soy un hombre que he pecado, yo soy un hombre que he hecho cosas que no están bien. Cuando estás en la presencia de Dios, lo primero que viene a tu mente son todos los errores y pecados que has cometido. Y de repente pienso: ¿cómo me puedo parar y dar un estudio de la Biblia cuando yo he cometido pecado? Yo no soy la persona correcta para estar hablando con ustedes. Y en mi mente y en mi corazón empiezo a tener una sensación de fracaso reiterado, y empiezo a pensar lo mismo que Isaías: ay de mí, estoy perdido, porque yo no debería de estar hoy hablándoles de Dios. Pero cuando mi corazón se rasca y me reconozco como lo que soy, como alguien que no merezco estar en el cielo ni estar hablando contigo, en ese momento llega Dios y me dice: sí, pero te amo. Sí, pero yo mandé a mi hijo a morir en la cruz por tus pecados. A pesar de tu pecado, Miguel, a pesar de tu pecado, Isaías, yo tengo algo maravilloso para ti: el perdón y la oportunidad de tener un proyecto maravilloso para tu vida. Yo te quiero salvar con todos tus pecados. Yo te quiero dar una vida nueva, aunque no la merezcas. Así que empiezas a ascender, saliendo de ese fango, donde en el foso de desesperación a veces estamos, cuando te das cuenta de que
quién eres en realidad, y te das cuenta que estás enfrente de Dios, sí, no mereces nada, pero al mismo tiempo tienes todo. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido salvarte. Y fíjate lo que pasa en el siguiente versículo. En ese momento, dice Isaías, voló hacia mí uno de los ángeles, de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado. Te digo una cosa, Dios viene esta noche contigo y conmigo y nos dice: estoy llamando su atención. ¿Se dan cuenta? Los problemas son para despertarnos. Las cosas se van a poner peor. Ok, quiero que me veas. Lo vemos. Y cuando lo vemos, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que no merecemos estar ahí. Y llega Dios y te dice: sí, pero no importa, porque yo mandé a mi hijo a morir por ti en la cruz. Ve la sangre de Cristo que fue derramada por ti y por mí. Y yo puedo venir hoy ante ti y decirte: tu pecado, tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. No importa de qué color sean tus pecados. Tú eres culpable en primer lugar, pero después vas a ser limpio. Desde este momento tú no vas a volver a ser el mismo si crees y sabes lo que yo hice por ti. Sí, tú pecaste, Miguel. Sí, no deberías de estar aquí arriba hablando. Pero si tú aceptas lo que yo hice por ti, yo te voy a limpiar, te voy a perdonar y te voy a usar. Quiero usarte en esta época. Necesito usarte en esta época. Porque la gente va a entrar en desesperación. Porque la gente va a tener angustia. Porque la gente no sabe qué va a venir. No sabe qué va a suceder en la economía en México. ¿Qué va a pasar el 20 de enero cuando Trump tome posesión? ¿Qué va a suceder con la economía? ¿A dónde va a llegar el dólar? ¿Cuánto va a costar la gasolina? ¿Cuánto cuesta hoy el gas, la luz? Tú has visto que todo está subiendo. Tú vas al súper y las cosas te salen más caras. Y la gente se está preocupando. Y yo sé que te dice: sí, pero yo te necesito a ti. Toma, dame tu vida. Y te puedo asegurar que no vas a volver a ser la misma persona. Déjame decirte algo. Cuando Isaías vio que sus labios fueron purificados por el fuego santo, él nunca volvió a hablar de la misma forma, pensar de la misma forma, sentir de la misma forma, mirar de la misma forma y actuar de la misma forma. Tampoco volvió a caminar de la misma forma, ni escuchar de la misma forma, o vivir de la misma forma. Yo espero que cuando veas lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que derramó su sangre por ti en el altar, hoy puedas llegar y decir: mira, Miguel, la sangre de Jesús, mi hijo, te purifica de todo pecado, del presente e inclusive del pecado futuro que cometerás. Debido a que has confesado tu pecado, yo, Dios, seré fiel y justo para perdonarte y purificarte con toda justicia. Aunque tus pecados sean como el escarlata, serán blancos como la nieve. Así que como está lejos el oriente del occidente, en esa misma medida será removida toda transgresión de tu vida. Corrie ten Boom, la autora del Refugio Secreto y que sobrevivió a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, algún día dijo, señalando al hecho de que Dios perdona nuestros pecados y los avienta a la profundidad del mar, y luego coloca una señal que dice: prohibido pescar. Avienta tus pecados a lo profundo del mar y te dice: no vayas a buscarlos, yo te perdoné de todo. Así que si tú vuelves a ver a Dios y lo ves como debieras, tu vida nunca volverá a ser la misma. Ok, vamos hacia otras conclusiones. Uno de mis propósitos es que tengo que terminar más pronto, que lo estoy logrando. Yo siempre empiezo el año con propósitos, ¿no? Tengo que bajar la lonja, me tengo que... ¿Estás de acuerdo? Bueno, uno de mis propósitos es hacer las pláticas más rápidas. Dice este versículo: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías respondió: aquí estoy, envíame. ¿Sabes? Todos los días me inclino en la profunda humillación, con un corazón contrito, sabiendo que no soy la mejor persona, pero lleno de gratitud por el poder de Dios que me salvó y tuvo misericordia de mí. Tengo una convicción de que si me usa es por su gracia, no porque yo sea bueno o porque yo merezca estar aquí. ¿Sabes? Dios nos llama y luego nos enciende con su fuego.
Así que cuando Isaías fue prendido por lo que vio y por el amor que Dios demostró, este hombre salió a brillar a su nación. Y su nación no volvió a ser la misma por lo que Dios había comenzado. El primer cerillo que prendió fue el de Isaías. Esa vez, en esa situación, Dios le dice, después de limpiarlo: ¿a quién enviaré? ¿Quién me va a ayudar con Israel? ¿Quién irá por mí? Entonces Isaías volteó y dijo: ay Dios, soy solamente yo el que está aquí. Entonces creo que me está hablando a mí. Entonces Isaías contesta: aquí estoy, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo no sé si te das cuenta, pero hoy en México, esta generación está en problemas. Y Dios esta noche dice: ¿quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Quién me ayuda a rescatar esta nación? Y yo creo que tú y yo debemos de levantar la mano como la hizo él y decir: aquí estoy. Tu maldad ha sido borrado, tu pecado ha sido perdonado. Ahora te quiero usar. ¿Me dejas usarte? Vamos a tener que empezar a hacer ciertas cosas. De eso hablaremos las próximas semanas. Esta serie que voy a dar se va a tratar de cómo encontrar un avivamiento en nuestras vidas. Te vas a dar cuenta que básicamente será orando, buscando a Dios en el íntimo. Pero yo le pido a Dios que podamos entender lo que está pasando en este momento. Dios nos está llamando la atención para que lo veamos, nos limpie, nos restaure de una manera personal y después salgamos a ser útiles en sus manos. Ok, fue al pie de la cruz, con un cuerpo, alma, mente y corazón que debieron estar templando por el efecto de ver al Señor, como lo que hizo que nunca antes volviera a ver la vida como la veo ahora. Cuando ves lo que Él hizo por ti, tu vida cambia. Así que, ¿qué te parece si nos encaminamos a la grandeza que Dios quiere hacer a través de tu vida? ¿Qué debemos de hacer por México? Tenemos que orar más. Tenemos que orar más por nuestro país. Las cosas no están bien. Déjame leerte esto y ya con esto termino. Después del 11 de septiembre del 2001, cuando llegaron los ataques terroristas a Nueva York y a Washington, cuando murieron casi 3,000 personas, la hija de Billy Graham, que se llama Anne Graham Lotz, fue entrevistada en un programa en Estados Unidos y le preguntaron: ¿por qué Dios puede permitir que pasen cosas como estas? Ante esto, la hija de Billy Graham respondió: Dios también se enoja cuando ve algo como esto. Yo diría además que desde hace ya varios años los norteamericanos, en cierto sentido, han estado agitando sus puños contra Dios diciendo: Dios, te queremos fuera de nuestras escuelas, fuera de nuestro gobierno, te queremos fuera de nuestros negocios y fuera de nuestros mercados. Y Dios, que es un caballero, se ha retirado silenciosamente de nuestra vida nacional y política, de nuestra vida pública, quitando su mano de bendición y protección. Necesitamos volver a Dios antes que nada y decirle: Dios, lamentamos la forma en la que te hemos tratado. Te invitamos ahora a entrar en nuestra vida nacional. Ponemos nuestra confianza en ti. La reportera entonces le dijo: se percibe una sensación de impotencia en muchas personas aquí en Nueva York, en Washington y en todo el país. Como consejera espiritual, ¿cuál es tu recomendación? Y la hija de Billy Graham contestó: orar. Necesitamos orar. Y es preciso orar por la gente que no puede orar por sí misma en este momento. Creo que necesitamos clamar a Dios y pedirle que perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Dios es más grande de lo que a veces pensamos y Él puede resolver esto que estamos viviendo. Puede darnos respuestas y sabiduría y conducirnos a través de estas circunstancias de manera que nos transformemos en una nación más fuerte. Pero tenemos que volvernos a Él. Esto fue algo impresionante. Lo que sucedió en esta entrevista fue algo que cambió la vida de muchas personas, no solo en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países. Yo, cuando vi lo que pasó en México, lo que está sucediendo en el mundo, pensé que esto nos podría ayudar. ¿Qué necesitamos hacer ahorita que estamos en crisis? Orar. Sacamos a Dios de nuestras vidas, sacamos a Dios de nuestra política, sacamos a Dios de nuestras escuelas. ¿No sería bueno, ahora que las cosas se nos están complicando durísimo, volver a Dios? Regresar y pedirle ayuda. Dice en este versículo: invócame en el día de angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Tienes broncas? ¿Por qué no me buscas?
Las cosas están difíciles, tienes miedo de salir a la calle porque no sabes si te va a haber bloqueos o va a haber saqueos. Este otro versículo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La próxima semana vamos a hablar de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Dice ese versículo: si cuando las cosas se te complican, me buscas. ¿No sería bueno que busquemos a Dios? Así que hoy termino con esto. Yo quisiera pedirte, si vienes por primera vez, y hoy tenemos invitados muy especiales y los quiero dar la bienvenida, pero si hoy vienes por primera vez, quiero decirte que hay alguien que te está buscando, hay alguien que te ama, hay alguien que hizo algo increíble por ti, fue a la cruz y pagó por tus pecados, derramó su sangre por ti en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque para Dios tu vida es importante. Hoy Dios quiere tener una relación personal contigo, pero esa relación tú la tienes que aceptar. Tú tienes que tomar la decisión de abrir la puerta de tu corazón. Él llega a la puerta de tu corazón y llama y te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener una relación personal contigo. Nada es más importante que la decisión que vas a tomar con respecto a esto. Hay un momento en la vida de cada ser humano en que Dios se te atraviesa y te dice: estoy buscando, quiero tener una relación personal contigo, te amo, eres especial y único para mí, y yo puedo cambiar tu vida, y yo le puedo dar el sentido que jamás imaginaste que puede tener. ¿Por qué no me das la oportunidad de entrar a tu corazón? Te dije hace rato, Dios es un caballero, Él no se va a meter, le tienes que dar la oportunidad de que Él entre. Así que esta noche tan caballerosa como se puede hacer, haz esto. ¿Sí? ¿Quién es? Pregunta. ¿Quién llama a mi puerta? Y te dice: soy yo, Dios, que te estoy buscando. Te quiero contar una historia. Mi hijo murió en la cruz por ti hace 2000 años. Derramó su sangre por ti. Pagó todo lo que debías. Todos los pecados que has hecho y todos los que vas a hacer, Cristo ya los pagó. La mano que llama es una mano que tiene un orificio. Y esa mano es la mano de Jesús. Él es el que quiere entrar y salvarte y perdonarte. ¿Qué tienes que hacer cuando alguien llama? ¿Qué haces cuando alguien llama a la puerta de tu casa o a la puerta de tu habitación? Abres. ¿Qué tienes que hacer esta noche? Abre la puerta a Jesús y deja que Él entre. Y este día va a ser el día más importante de tu vida. Y hoy vas a salir por esa puerta como una hija o como un hijo de Dios. Alguien especial y único delante de los ojos de Dios. Pero tú tienes que aceptar esto. ¿Qué les parece si terminamos haciendo una oración? Y en esta oración la vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser para aquellas personas que quieren aceptar a Cristo en su corazón. Si lo quieres hacer, yo voy a orar en voz alta y te voy a ir guiando para que tú me vayas siguiendo en la oración y se lo vayas diciendo en tu corazón a Dios. Le vas a pedir perdón por tus pecados, le vas a decir que crees que Él pagó por ti en la cruz y que aceptas la salvación abriendo la puerta de tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Él va a entrar, pero Él va a entrar si tú se lo pides. Y en la segunda parte de la oración, ¿qué les parece si todos los demás pensamos en que nos están llamando la atención? Es Dios el que está diciendo: oigan, despiértense, las cosas no se están complicando nada más porque sí. Es un mensaje de Dios para que lo busquemos, para que nos regresemos a Él, para que limpiemos nuestras vidas y le entreguemos nuestra vida para que Él nos pueda usar en esta nación que tanto lo necesita. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Y si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, Él está a la puerta de tu corazón y quiere salvarte, lo único que tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón, repitiendo en silencio las palabras que voy a decir. Vamos a orar. Dios, muchas gracias, porque esta noche me has mostrado el inmenso amor que tú tienes por mí. Jamás imaginé que mi vida fuera tan importante para ti. Gracias por amarme. Pero también te quiero pedir esta noche que me perdones por todos los pecados que he cometido. Dios, tú sabes que he hecho cosas que no están bien. Estoy arrepentido. Pero hoy sé y hoy creí que tú mandaste a Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Acepto
el pago que Cristo hizo por mí en la cruz, cuando Él derramó su sangre por mí. Y al hacerlo, Él pagó todas mis deudas, perdonó todos mis pecados y me otorga la salvación. Así que recibo la salvación como un regalo. Te lo agradezco que me hayas salvado. Y ahora voy a la puerta de mi corazón, y en la puerta de mi corazón te pido que entres a mi vida. Entra, sálvame y perdóname. Gracias porque ya estás conmigo, porque ahora soy tu hija, tu hijo, y porque tú estarás conmigo. Esto te lo pido no confiando en mis méritos ni nada que yo haya hecho vaya a hacer, sino confiando en lo que tú hiciste por mí en la cruz, y en que te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a orar todos, ¿les parece? Dios, gracias por esta noche. Dios, ya entendimos, nos estás tratando de despertar. Hoy las cosas se están complicando en nuestro país y en el mundo, y es evidente lo que quieres hacer. Nos quieres despertar, despertar de la comodidad, despertar de la indiferencia, despertar de vivir por cosas absurdas. Tú, Dios, nos quieres usar para salvar este país y salvar esta generación. Así que al verte como eres, excelso, sublime, nos impacta ver quién eres, nos impresiona cómo te ven en el cielo. Nos vemos pequeños delante de ti, nos vemos inmundos delante de ti, pero entonces vemos la cruz, vemos la sangre de Cristo que nos limpia, nos perdona, y a pesar de nuestra incapacidad, de nuestra limitación, tú, Dios, nos limpias y nos perdonas. Así que hoy tú nos invitas y nos haces una pregunta: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y tú, Dios, estás preguntándonos a nosotros si queremos ser utilizados por ti. Dios, aquí nos tienes. Úsanos, Dios, para cambiar nuestro país. Úsanos, Dios, para dar esperanza. Danos la oportunidad de ser las personas que cambian este país por medio de orar y de buscarte. Gracias, Dios, por esta serie que comenzamos. Te pido que guardes este año nuestras vidas, nuestras familias, y gracias, Dios, por la vida de cada uno de los que están hoy aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Los jóvenes, los quiero mucho. Continuamos con esta serie los próximos días, y pónganse a orar. Estamos orando mucho por nuestro país. Una propuesta que les quiero hacer, ya después se las digo al final, después del cartel. Ahorita les digo qué vamos a hacer. Vamos a cantar. Antes de terminar cantando, creo que estamos iniciando el año con una muy buena serie. Me gustó mucho y me llamó la atención el que dijera que es una llamada de atención para despertar. Y les quería compartir estos versículos que están en 2 de Timoteo. Pero ahorita, antes de eso, les quiero preguntar una cosa: ¿qué le pedirían a los reyes? A mí ya no me traen ni el saludo, pero ya sé que a mí me gusta hacerlos hablar, así que vamos a empezar el año participando. ¿Qué le pedirían a los reyes? Si pudieran pedir a los reyes magos, ¿ok? No a Dios. ¿Qué le pedirían a los reyes magos? Paz. ¿Qué otra cosa? Salud. ¿Qué más? Fe. ¿Qué otra cosa? Bajar, qué bueno. Eso es un buen deseo. Eso. Bajar de peso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se les ocurre? Un coche. ¿Quién da más? ¿Qué le pedirían? Poder. Ok. ¿Sí, poder? Okay. Un poder, superpoderes. Ok. Fíjense todas las cosas que anhelamos, ¿no? Y les voy a ser bien honesto. No creo que sean los únicos que pedirían eso. Todos los que escuchamos los deseos dijimos: yo también. Desde el peso hasta el poder y el coche y la paz y la salud, todo. Pero este año me tocó leer esto. Fue lo primero que me tocó leer empezando el año, y le dije a Dios:
no le puedo pedir a los Reyes Magos, pero te puedo pedir a ti. Y esto es lo que yo le quiero pedir a Dios este año. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y creo que queda perfecto con la predicación que dio Miguel. Dios está haciendo una llamada de atención, nos está despertando. Deja tú las demás iglesias, el cristianismo, el de al lado, piensa en ti. Si tú crees que el año pasado estuviste demasiado dormido o andabas tipo zombie, creo que este es un buen año para hacer las cosas bien para Dios, para estar avivados. Y luego me encanta con este versículo que quiero cerrar. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Esto le dice Pablo a Timoteo, le dice que no te dé pena. Y a veces a los cristianos nos da pena salir a las calles y decirle a la gente: yo soy cristiano, cuando ni siquiera tenemos que hablarlo, simplemente convivir, con despertar, con dejar que Dios sea el Dios de nuestro corazón y apasionarnos por Él. Entonces tu vida cambia y es más que suficiente, pero a veces hasta eso nos da pena. A mí muchas veces me llegó a dar pena orar por los alimentos. Yo soy súper callejero y como en los tacos y en las quecas de la esquina. Entonces muchas veces me daba pena que la señora me entregara mis quesadillas o mis tacos de suadero. Y decía: chino, y entonces cerraba los ojos. Imagínate un loco al lado de ti cerrando los ojos, ¿no? Balbuceando. Pero le pedí a Dios que me quitara la pena. Y te quería compartir estos versículos para que te vayas todas las noches pidiéndole a Dios que te avive, que avive el espíritu que Dios ha puesto en ti, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cuando ya lo recibiste en tu corazón, dice: pídele que avive el don, el fuego del don del Espíritu que hay en ti. Y luego dice: no te avergüences de dar testimonio de mí. Entonces ojalá este sea el regalo que le pudiéramos pedir a los Reyes Magos para este año. Y también queremos darle la bienvenida a todos los chicos de la Casa Hogar Chiria. ¿Está bien? ¿Así está bien dicho? Chiria, que está en Tuxtepec, Oaxaca. Les damos un aplauso, por favor. Todos se sientan bienvenidos. Esta es su casa, les queremos mucho. La verdad es que nos da muchísimo gusto que puedan estar con nosotros, que este día hayan tenido la oportunidad de estar aquí. De verdad, cualquier duda que tengan, estamos para servirles. Ojalá y no sea la primera vez, ojalá nos puedan visitar más veces. Son súper bienvenidos. Si al final se pueden acercar y platicar con ellos. Y gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga, los queremos mucho. Les tenemos un pequeño detallito. Les íbamos a comprar una rosca, pero ¿qué creen? Que como mexicanos dejamos todo al último, y cuando fuimos por la rosca ya no había muchachos. Pero ahí también tienen su tamal para que no digan nada, ¿ok? Y ahora sí, vamos a cantarle a Dios, ¿les parece? Vamos a empezar el año alabando a Dios. Cántale tú también, si no te sabes la canción, vela siguiendo, pero sobre todo alaba a Dios desde el fondo de tu corazón y pídele a Dios que te despierte este año como decía Miguel, como lo vamos a ver en esta serie.
impresionante, segunda de Crónicas 7:14, y creo que vale mucho la pena que tengamos las dos pláticas completas, porque al final de cuentas de eso se trata. La idea es, Dios quiere bendecir esta nación, pero para bendecir esta nación Dios tiene que primero cambiar nuestras vidas, de los que le conocemos, empezar por nosotros. Eso es lo primero que les quiero decir. En segundo lugar es que yo les quiero pedir que si quieren venir unas media hora antes cada estudio durante las próximas semanas, por ejemplo a las 7 o a las 5:30 o el domingo a las 10:30, la idea es que nos vamos a empezar a reunir horas antes por nuestro país. Entonces toda la mecánica va a ser la misma. Por ejemplo, si empezamos a las 7:30, va a ser igual, empezaremos a las 7:30 nuestro estudio, pero los que puedan llegar antes, lleguen antes a las 7 y empecemos a orar por nuestro país, o a las 5:30 y oraremos por nuestro país, o a las 10:30 y lo hagamos. Esto lo vamos a hacer todo durante las próximas semanas y vamos viendo qué pasa. ¿Les parece? Segunda petición: si entre ustedes tienen vecinos, gente que está cercana, reúnanse en la semana, una vez a la semana. Ahora, a lo mejor es muy difícil para ustedes desplazarse si vives muy lejos, muchos de ustedes viven lejos. Bueno, reúnanse un grupo de personas y hagan reuniones de oraciones entre 3, 4, 5 personas. Tenemos que orar por nuestro país. De esto hablaremos un poquito más el sábado. Ese es el segundo punto que les quería decir. Y bueno, pues tenemos muchos cambios, cosas padres que queremos proponer. Tendremos juntas en los próximos días con Alan, con Adri, con los muchachos de la alabanza, etcétera. Y vamos a ir proponiendo unas ideas increíbles. Pero si tú tienes alguna idea que quieras proponer, por favor acércate a nosotros. Y ya les digo, les hemos estado diciendo, necesitamos ayuda, equipo, personas que nos quieran apoyar como staff. Acérquense a nosotros, porque la verdad necesitamos mucha ayuda. Vamos a hacer cosas increíbles. Bueno, quiero que me prendan la luz, porque les queremos dar un regalo a ustedes que vienen, todos ustedes, porque no se levantan todos los que vienen de Tuxtepec, Oaxaca. Les queremos regalar algo. Aquí está Rebeca y les vamos a regalar una parte. Un aplauso para estos jóvenes. Estamos quedando con un pequeño tamal. Ojalá quieran volver a venir con nosotros. Es un privilegio para nosotros haberlos tenido. Es un privilegio tenerlos y los queremos mucho, mucho, de verdad. Así que gracias por haber venido. A ustedes igual, gracias por haber venido. Pueden seguirnos apoyando en el proyecto de este grupo. Ahí está el buzón rojo. Cada semana les seguimos poniendo un versículo que explica la importancia de participar en la ofrenda, en trabajar, en servir. Síganos apoyando, eso es muy importante. Gracias a todos, Dios les bendiga, que estén muy bien. Gracias, felicidades.